Claro, los médicos solo servían como clínicos, pues no contaban con elementos de cirugía. Se preparó una sala de cirugía de emergencia con serruchos, hojas de afeitar y cuchillos afilados. No había anestesia ni oxígeno y que a un cabo debió amputársele una pierna con un serrucho. Es terrible. Yo le diría, aceptando el hecho, que en las guerras ocurren a veces esas cosas y a lo mejor hubo una falta de previsión. El mayor Ceballos, después del primer día de operaciones, después del 1 de mayo, dice: a la noche hicimos un recuento y nos dimos cuenta que nos faltaban infinidad de cosas. Y si le faltaban a ellos que estaban en Puerto Argentino, imagínense en otros lugares. Esto es un poco el producto de lo que yo dije, la imprevisión y la improvisación. Cuando uno lo está viviendo el problema, se da cuenta que hay un montón de cosas que no puede solucionar. Reclamar se reclamaba. Yo recuerdo haber hecho un informe el día 13 de mayo ya, y en realidad antes, cuando hicimos, en términos civiles diría un arqueo, un inventario de lo que teníamos para comer, y les dije: si no nos refuerzan, contando todo lo que tenemos y racionándolo, podemos llegar al día 27 de mayo. Aguantamos hasta el 14 de junio. ¿Pero por qué? Porque sacamos los alimentos del buque hospital. Si no, la cosa se terminaba antes. Ahora, otras cosas, munición o a veces equipo de radio. Yo tengo una lista interminable de mensajes donde requiero cosas de las cuales no se cumplieron ni la cuarta parte. Tan es así que en su crítica al informe de la comisión, el general Rattenbach en un momento determinado se refiere a estas cosas. ¿Estamos hablando de qué comisión? La Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el conflicto del Atlántico Sur, CAERCAS. Que el presidente era el general Rattenbach. El presidente era el general Rattenbach. Nuestro ejército era un ejército preparado para combatir en el continente y para combatir otra eventual guerra, pongámosle nombre, Chile. No estaban preparados para combatir en una isla con unas turberas que se las regalo, donde el soldado se hunde 30 centímetros cuando camina, sí, y en condiciones de falta de muchos medios, porque inclusive si usted compara una fuerza de tarea de 120 barcos con los 2 o 3 barcos que pasaron del continente a Malvinas, usted se da cuenta que faltaban un montón de cosas, ¿no es cierto? Y se combatió sin eso o con eso, con lo que había. Y se combatió con lo que había, se combatió muy bien. Y además de esto también, Malvinas, el frío que hacía, por testimonio que se han recogido, la ropa de ellos tampoco era la adecuada, ¿no? No digo que estemos sacando trapitos al sol, pero los ingleses han confesado que en la travesía de las islas, me atribuyo el honor de haberlos condenado a eso. Si querían tomar Puerto Argentino, tenían que cruzar la isla. Empezaron a tomar agua de cualquier lado y se agarraron unas disenterías de la Gran 7, tanto que algunos se arrancaron los calzoncillos y los tiraron, porque ya no se aguantaban. Claro. Y el médico les dijo: para esto no hay cura, sigan tomando agua para no deshidratarse. O sea, cada uno tuvo sus problemas, pero el inglés era un soldado voluntario que en muchos casos tenía varios años de servicio. Usted se fue del continente a las islas con las Malvinas recuperadas. Y para después, ser gobernador. Y para ser gobernador. Pero con una gran preocupación. Yo ya sabía que los ingleses venían y sabía que se estaba estudiando no aceptar la resolución 502 de Naciones Unidas, sino reforzar las islas, en la idea de que eso le iba a causar una preocupación a Gran Bretaña y nos permitiría ganar tiempo. Tan es así que después, el 22 de abril, cuando el general Galtieri visitó Malvinas, dijo: bueno,
Los ingleses cada vez están más al sur y van a tener que hacer algo. Pero si ustedes aguantan el primer encontronazo, yo estoy seguro que nos vamos a sentar a negociar. Por eso yo siempre digo que no solo aguantamos el primer encontronazo, sino que aguantamos 45 días. Pero no se pudo o no se supo negociar. Yo no sé si ustedes en Malvinas lo sabían, pero digamos, justamente se publicaba esto, estamos ganando. Bueno, no solo se publicaba eso, estamos ganando, sino que se trucaba una foto, porque nunca en Malvinas hubo soldados así. ¿Perdón? ¿Cómo nunca así? Así en línea, puesto como en un parapeto para tirar contra los ingleses, nunca. Estaban en los pozos, mojándose, esperando a los ingleses, uno y otro a 20 metros, o a 30, o a 50. ¿Usted 30 años después me dice que estas fotos son truchas? Esa es trucha. ¿Y de dónde son? La hicieron acá. El gobierno militar, ¿quién la va a hacer? Y bueno, el gobierno militar, sí. Y el gobierno militar dijo, estamos ganando. A lo mejor creían que estaban ganando. A lo mejor creían, en esa especie de autismo argentino, creían que estaban ganando. ¿Usted sabe que Irigoyen creía que el gobierno andaba bárbaro? Porque todas las mañanas le hacían leer un diario que le fabricaban. ¿Sabía eso? Sí, en el año acá 30. hay una diferencia, porque usted hace un rato me acaba de decir que usted le informaba personalmente al general Galtieri lo mal que estaban las cosas. No, pero no todos los días. No todos los días. Yo informaba a mi comando superior. Pero nunca se informaba acá a la gente, a nosotros, que iban tan mal las cosas. Clipan, en las guerras, nunca. En la guerra lo primero que se pierde es la verdad. Por eso, nunca se da la información o se la da en el momento en que se la debe dar. Los ingleses también negaron, escondieron y disimularon, pero al final ganaron. Al final ganaron. Al día de hoy todavía no se sabe si realmente las bajas inglesas son las que ellos dijeron. Las nuestras yo estoy seguro de que se cantaron todas. Los 649 muertos de Malvinas son 649 y ni uno más. ¿No le da bronca que la mitad de esa cifra fue por el hundimiento del Belgrano y por la traición del gobierno dictatorial también de Pinochet? Y sí, claro que sí, claro que sí. Hay una cuestión ya hasta visceral por todo eso, ¿no es cierto? Cuando, no sé, si Dios me tiene que perdonar o quién, pero cuando hablan de los hermanos americanos yo digo, pará, no todos. Ellos tenían sus razones, bueno, pero hablamos de Chile, ¿no? Pero no se portaron como hermanos en ese momento. ¿Se portaron como qué? Como cerdos. Detengámonos si quiere en este tema porque está en boga ahora que se va a desclasificar el informe de Rattenbach. De paso, yo en el archivo que estaba haciendo encuentro una revista 7 días que dice: revelamos el documento más secreto de la Argentina, el mal desempeño de Costa Méndez por el canciller, el general Menéndez y su falta de aptitud y espíritu militar en el frente. Digo, lo critican duramente en este informe. No, ninguna duda, ninguna duda. Ahora, si usted me permite, voy a hablar de un documento que produjo el general Rattenbach después de este informe. Yo diría, mucho antes, usted se refirió hoy al fallo de la Cámara Federal. Sí. Me absolvió de todos los cargos. Entonces, todo eso que se lee en esa revista o en el título, yo le llamaría un poco jarabe de pico y cosas sin fundamento. Pero me voy a permitir leer un documento, yo tengo una copia. Este documento está oficialmente archivado en el Archivo Histórico del Ejército y ha sido objeto de tratamiento por la Comisión de Estudios Históricos del Ejército y fue publicado en el año 1997. Pero son publicaciones de, yo diría, de difusión restringida. Y si alguien no quiere, no dice nada de eso. Entonces, acá dice lo siguiente.
crítica del así llamado informe Rattenberg, fíjese que es muy peyorativo esto, por el teniente general retirado don Benjamín Rattenberg. O sea, él mismo. Él critica lo que le llaman el informe Rattenberg. Que hoy está en boga de todo el mundo como... Este documento, como está hecho a máquina por él, pero gracias a Dios tiene cuestiones, palabras escritas, trazos, etcétera, fue hecho peritar por peritos de la Corte Suprema que lo han validado. Dieron su informe avalando de que este documento lo había producido el mismo general Rattenberg. Bueno, ¿qué escribió Rattenberg? Y, por ejemplo, se inculpa al general Menéndez de haber capitulado al no cumplir el requisito que fija para ello el Código de Justicia Militar. Un código viejo que pide que si usted no pierde las 2/3 partes de sus tropas no se puede rendir. Sí, eso leí entre los cargos que tiene usted ante la Cámara Federal. Claro. Solo un leguleyo y no un oficial combatiente puede opinar así al no reconocer la situación real existente el 14 de junio de 1982. Yo interrogué personalmente al respecto a los generales García, Joffre y Parada, y todos estuvieron de acuerdo con el comportamiento del general Menéndez ese día. Respecto a este tema, yo le expliqué al general Sánchez de Bustamante que el código mencionado debe ser amoldado a la guerra moderna, puesto que, por ejemplo, una brigada de tanques no tiene más remedio que capitular cuando se le termina el combustible y no puede moverse. Este es un párrafo. Pasó a una brigada Panzer alemana que no tenía combustible. Exactamente, es un caso real, es un caso real. Y cuando se rindió, pidió rendirse ante el comandante de la Fuerza Aérea Enemiga, que era el que le había roto todos los cañones de combustible. Finalmente dice, en la página 291 y 291 bis, figura mi firma con la disidencia correspondiente debidamente aclarada. Ahora me lee eso. Por lo que usted me está diciendo en este documento que está acreditado que es de Rattenberg, él dice que firmó en disidencia. Sí, señor, en una hoja aparte. ¿Qué? Hasta ahora es desconocido esto. Por supuesto que es desconocido y en la revista no está. Por eso dice después el general, tiene que llamar la atención a los lectores de estas críticas que esa disidencia haya sido ocultada a la opinión pública, pues no aparece en las publicaciones apócrifas de las revistas Siete Días y Gente, aparecidas en el mes de noviembre de 1983. Hay otro párrafo que me concierne, en realidad hay dos más, pero hay uno que dice, por ejemplo, el hecho de utilizar 6 páginas para mostrar los errores del general Menéndez revela un ensañamiento inexplicable. No hay ningún comandante en este informe que haya sido objeto de tal trato, y si se quiere fundar tal ensañamiento en la cantidad de días en que combatió ese general, más los inconvenientes que tuvo en ello, menos aún se justifica tal trato, justamente porque fue el ejército el que más soportó el peso de la defensa en las Malvinas. General Rattenberg. ¿De acuerdo coincide con esta línea de pensamiento que dice que la reacción británica fue tan virulenta, ¿no?, de mandar semejante flota porque Margaret Thatcher, esta mujer, estaba por perder el poder en Inglaterra? No me cabe duda. Es más, no sé hasta qué punto, pero en algunas oportunidades he pensado que hasta nos pusieron un anzuelo con una carnada gigante para que nosotros hiciéramos lo que hicimos. Sabedores, aunque creo que se equivocaron un poco, de que si ellos hacían lo que hicieron, nos iban a correr a palos. Después les costó mucho, claro. Les resultó muy duro. Dicen, creo que hasta el general Moore dijo, que habían estado en el filo de la navaja. Precisamente por aquello que si aguantáramos. Y aguantábamos y teníamos con qué aguantar. Así como le pregunto lo de Margaret Thatcher,
¿Usted cree también en la posibilidad de que el general Galtieri se haya envalentonado, por decirlo de alguna manera, cuando se llenó la Plaza de Mayo vivándolo por la recuperación de nuestras islas? Esas cosas solo se pueden contestar, me parece a mí, cuando uno está en los zapatos y en la cabeza del otro. Yo creo que, como en todo, hay gente que está dispuesta a sobarle la espalda. A mí también me la sobaron. ¿Quién? En algún momento. Y hubo un general que, arrimándose a Galtieri, no sé si Galtieri se la creyó, pero estuvo el 2, después estuvo el 9, la plaza se volvió a llenar, una convocatoria donde estuvo trabajando, creo que el Gordo Muñoz, que hasta me llamó a mí a Malvinas. ¿El relator Muñoz? Sí, el relator de fútbol. Sí, sí, José María Muñoz. Claro, Radio Rivadavia. Sí. Bueno, anduvieron. ¿Por qué? Porque venía Hey. Entonces había que mostrarle a Hey la unión del pueblo argentino, qué sé yo. Creo que hasta se malinterpretó mal la cosa. Yo lo tenía olvidado. Por eso usted me va a saber decir 30 años después si esto es verdad o no. Impresionante la lista de las personas políticas y gremiales que fueron a su asunción como el primer gobernador de Malvinas en 149 años, gobernador argentino. Y además... dirigentes gremiales. Como Saúl Ubaldini. Que era en esa época el secretario de la CGT. Era el titular de la CGT del gremio cervecero. Estaban Jorge Triaca, Ramón Baldassini. Bueno, y la lista sigue. Sí. Impresionante. Todos más otras personalidades, por ejemplo, bueno, te podría decir, estos estaban más cerca del gobierno, la sociedad rural, la unión industrial, había, me acuerdo, un pintor, un artista, el doctor René Favaloro. El gobierno había invitado a concurrir y creo que nadie había dicho que no. Todos habían querido estar. Y cuando capitulamos, sí. ¿Qué pasó con toda esta gente? Por favor, ninguno. Se borraron todos. Sí, es lo que pasa. La victoria tiene padres por todos lados. Ahora, la derrota, ni de casualidad.